Bienvenidos a la asignatura Derecho Tributario 2. Soy el docente a cargo Benjamín Gutiérrez Galván y hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece muy importante, que es que se trata de los gastos y cómo es que funciona dentro del sistema jurídico del impuesto a la renta, cuál es su importancia. Para ello, quiero que nos preguntemos lo siguiente: ¿qué relación o factor común encuentran ustedes en los siguientes casos? Una empresa que produce pelotas de tenis y que financia como auspiciador el Campeonato Mundial de Tiro y también el Roland Garros. Un banco que obsequia una estadía en Varadero a los padres de su gerente general. Un estudio de abogados que obsequia una botella de vino por su cumpleaños al gerente legal de uno de sus principales clientes. Y un laboratorio farmacéutico que lo que hace es regalar muestras médicas justamente a los médicos para que a su vez ellos la receten a sus pacientes. Y además les regala unas estadías en el Caribe para charlas médicas sobre temas innovativos. Bueno, cuando hice esta pregunta una vez en una clase me dijeron que todas son empresas, sí. Aparte de que todas son empresas y que este es el factor común que hay, vemos un tema más importante y más de fondo. Es el siguiente: la relación de estos gastos con el giro de negocio de cada una de las empresas. Como vean ustedes, la empresa que produce pelotas de tenis tiene, al momento de auspiciar el Roland Garros, un objetivo, ¿no es cierto? Que su marca sea publicitada en uno de los torneos más grandes del mundo del tenis. Y ellos venden pelotas de tenis. En el caso del estudio de abogados, que le obsequia por el cumpleaños del gerente general de uno de sus principales clientes una botella de vino al gerente general de este estudio, ¿qué está pasando aquí? Que el estudio de abogados está haciendo un gasto de representación, porque lo que le interesa es fidelizar al cliente, decirle que saludarlo para mantener la relación comercial, ¿no es cierto? Porque el gerente legal finalmente decidirá si es que siguen con ese estudio de abogados o quizás siguen con otro. En el caso del banco, el banco lo que está haciendo es quizá premiar al gerente general, ¿no es cierto?, por una gran labor que hayan hecho. Quizá lo incentiva a trabajar más dándole un regalo a sus padres. Finalmente, en el caso del laboratorio farmacéutico, lo que está haciendo el laboratorio es muy simple: es motivar al médico para que recete sus medicinas, ¿no es cierto?, sus productos. Entonces, ¿qué le dan? Una charla en el Caribe, le regala medicinas para que promocione los productos. Si el médico promociona y receta estas medicinas, entonces el laboratorio venderá más. Lo que les quiero decir en el fondo es que cada uno de estos gastos o egresos tienen una finalidad, y es la de incrementar los ingresos o seguir con el objeto social de cada una de las empresas que hacen estos gastos. Entonces, ¿por qué es importante esto, los gastos en el impuesto de renta? Miremos el siguiente gráfico. Imaginémonos en unos ingresos que una empresa tiene ingresos por 850 millones, ¿de acuerdo? Y tiene gastos, así como los que hemos hecho en la diapositiva anterior, por 350. Por tanto, tendrá una utilidad financiera antes de impuesto a la renta de $500,000 de soles. Aplicamos el impuesto a la renta, que es 29.5 para las empresas, y tenemos un impuesto de 147,5 millones. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Imaginémonos que en la parte de gastos, que está en color naranja, ya no es 350, sino $500,000. Por tanto, la utilidad financiera de impuestos va a bajar y el impuesto va a bajar, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de los gastos radica aquí, que si yo aumento mis gastos, voy a pagar menos impuesto a la renta. Y si yo disminuyo mis gastos, voy a pagar más impuesto a la renta. ¿Se dan cuenta? Y esto, en consecuencia, ¿qué nos origina? Pues nos origina una necesidad de regulación. ¿De qué? De un choque de intereses entre la administración tributaria, que no es otra que la SUNAT, y los contribuyentes, personas naturales o jurídicas. ¿Por qué? Porque las personas naturales querrán pagar menos impuestos a la renta, ¿no es cierto? Y por tanto tratarán de conseguir la mayor cantidad de gastos. Y la SUNAT, por su parte, tiene como objetivo recaudar el impuesto a la renta en su real dimensión, en cumplimiento estricto de lo que la norma dice. Entonces, no le convendrá que los contribuyentes, naturales o jurídicas, deduzcan muchos gastos. Velará porque esos gastos no sean altos y sean los que le corresponden, ¿verdad?, a esa persona jurídica o natural.
¿De acuerdo? Entonces, este choque de intereses tiene que regularse. Por eso es que ustedes de repente han escuchado en la práctica que algún pariente o algún amigo pide facturas cuando va a los restaurantes. ¿Para qué? Para deducir gastos, ¿no es cierto?, por su empresa. Bueno, pues eso es justamente lo que hay que regular. Ese choque de intereses, de una parte, repito, de deducir más gasto para pagar menos impuesto, y la otra, de vigilar que esos gastos no sean tan altos y sean conforme a la legislación aplicable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo se va a regular? Bueno, nuestra norma ha elegido el siguiente método. Ha elegido regularlo a través del principio de causalidad, que es un principio a través del cual se establece que los gastos, para poder ser deducidos de la renta bruta del impuesto a la renta, tienen que tener como finalidad deseada la generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente que genera estas rentas. ¿De acuerdo? Ojo, nos está hablando de una causa-efecto deseado o efecto potencial. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que la causalidad no trata de establecer el carácter indispensable de un gasto, sino únicamente de demostrar que la adquisición del bien o el servicio, o sea, el gasto en sí, tiene como objetivo final generar ingresos gravados o mantener la fuente generadora de renta. Si nosotros ponemos el ejemplo de la empresa que auspicia el campeonato Roland Garros y que produce pelotas de tenis, pues nos puede resultar que este gasto es indispensable para la generación de la renta gravada. No, ¿no es cierto? Porque sin hacer publicidad podría igual seguir vendiendo pelotas de tenis. ¿De acuerdo? Y lo opuesto sería que si la empresa, a pesar de hacer la publicidad, no vende ninguna pelota de tenis más, ¿ese gasto se va a negar? Bueno, tampoco, porque la intención de hacer esa publicidad es que justamente la marca sea conocida. Y sea conocida implicará que la finalidad de ello haya sido incrementar las ventas, ¿no es cierto? Entonces, bastará eso, bastará que la finalidad sea la de generar ingresos gravados. Pero eso no es todo, dice la norma. No basta que se cumpla con este principio de causalidad. Lo que también hay que hacer es un test pequeño, que es el test de normalidad, proporcionalidad y generalidad. ¿En qué consiste esto? Que los gastos que se van a deducir, ¿de acuerdo?, sean normales dentro del giro de negocio de la empresa. O volviendo al caso de la empresa que produce pelotas de tenis, pues no será muy normal o no tendrá relación con el objeto social que auspicie el Campeonato Mundial de Tiro. Si hago pelotas de tenis, ¿qué hace mi marca publicitándose un Campeonato Mundial de Tiro? Pues no es muy normal, ¿no es cierto? No tiene relación con el objeto social. El otro criterio que hay que analizar es la proporcionalidad, es decir, cuál es el monto de ese gasto en relación con mis ingresos. Si la compañía tiene suficientes ingresos para efectuar determinados gastos, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante que se analice, porque si estamos hablando de una compañía que tiene muy pocos gastos, o gastos, por ejemplo, al año de 100.000 soles, pues que gaste publicidad 1.000.000 de soles al año, pues no es muy razonable, no es proporcional con sus ingresos, ¿no es cierto? Entonces, ahí habrá algo que ver y probablemente la SUNAT lo detectará. Y finalmente, otro criterio que es la generalidad. Y la generalidad, bueno, solamente aplicará a determinados supuestos de gastos que son los que están en el LWL y A2 del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Se refiere básicamente a supuestos de gastos que hacen las empresas en favor de sus trabajadores, ¿no? Es decir, igualdad entre iguales. Yo hago este gasto para mi mejor vendedor, pero si tengo varios buenos vendedores que están en la misma situación, en la misma jerarquía, pues tendré que hacer el gasto para todos. Si hago una diferencia no justificada objetivamente, entonces el gasto no será reconocido. Entonces, lo que yo he querido mostrar el día de hoy es un tema que me parece de los más importantes que hay en el impuesto a la renta empresarial. Y es que ustedes sepan cómo es que nuestra legislación del impuesto a la renta regula la posibilidad de que las personas jurídicas, sobre todo que hacen renta empresarial, deduzcan determinados gastos y que estos sean válidos para hallar su impuesto a la renta. Ahí entrará el papel de la SUNAT al momento de fiscalizar y verificar que las empresas, sobre todo las empresas, sí, porque son las que tributan el impuesto de renta empresarial, determine correctamente que su impuesto a la renta declarado y pagado haya considerado este principio de causalidad y este test para poder validar su impuesto a la renta. En caso la SUNAT detecte que esto no ha sido cumplido, pues lógicamente le dirá: tus gastos no son tales, serán menores, por tanto deberás más impuesto a la renta.
Bien, esto ha sido solo un tema de lo que vamos a ver durante la asignatura, así que los invito a participar activamente de la misma y preguntar todo lo que deseen y todas las dudas que tengas y yo estaré encantado de absolverlas. Gracias.